qué alegría, qué placer estar acá en este streaming en vivo. Un gran saludo a toda la audiencia iberoamericana de Infobae, que está ahí sintonizando este formato que estrenamos en el día de hoy, en un mundo nuevo, en un mundo disruptivo y en un mundo que atravesado por esta pandemia que amerita debatirla, confrontarla con expertos y especialistas. Es un gran placer para nosotros estar aquí en vivo en Infobae porque hemos convocado a especialistas que nos van a pintar el panorama de lo que está pasando ahora y lo que creen que va a pasar, algo que es bastante complicado, ¿no? Porque ha evolucionado tanto esta enfermedad y la sociedad. Han pasado 7 meses ya y nos encontramos con correr por una vacuna, después las dudas de que es una enfermedad que posiblemente pase a ser endémica. Es un contexto muy particular, muy nuevo para todos nosotros, y es por eso que los especialistas nos van a poder dar un poquito de luz a toda la audiencia, en realidad, porque es lo que necesitamos. Y pensar en el más allá, Dani. Por supuesto, como decíamos hace un rato, primero nos presentamos, mi colega Ángel Sotera, Daniela Blanco quien les habla, periodistas de Infobae, que vamos a intentar timonear esta charla de aproximadamente unos 50 minutos para debatir sobre la pandemia. Como mencionabas, Ángel, la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, que provoca esta nueva enfermedad, posiblemente la más nombrada del planeta, la o el COVID-19, está absolutamente imbricada en paradojas. Un mundo cerrado, un mundo que transitó el confinamiento, economías inestables y una ciencia mundial que corre velozmente y de manera mancomunada para buscar la cura. ¿Y qué hacer, no? También es la otra pregunta, porque se habla del confinamiento o no confinamiento, las cuarentenas, para poner 2 casos relevantes en la región. El caso de la Argentina y el caso de México, por ejemplo, donde la Argentina ya tiene 1 millón de casos, tiene más de 26 muertos, y el caso de México, que tiene alrededor de 850.000 casos y un número similar de víctimas del 10%, 86.000 muertos, según Johns Hopkins. Entonces, la pregunta que viene en torno a la cantidad de infectados, ¿sí? ¿Es necesario cuidar la economía? ¿Es necesario cuidar a las personas? Porque los números han crecido tanto exponencialmente y los resultados con y sin cuarentenas resultaron ser bastante parecidos en torno a los resultados que obtuvieron los sistemas de salud en torno a esta pandemia. Entonces son muchas dudas y es los profesionales quienes nos van a poder dar estas respuestas. Bueno, para esta mirada transdisciplinar vamos a conocer a nuestros expertos de esta noche. Tenemos al doctor Rafael Díaz, voy a leer brevemente una pequeña reseña de currículum de cada uno. El doctor Díaz es médico cardiólogo por la Universidad de Buenos Aires, científico e investigador de ECLA, Estudios Clínicos Latinoamericanos, y del Instituto Cardiovascular de Rosario, ICR, y de la Universidad de Harvard. El licenciado Eduardo Fidanza, Fidanza es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, fundador y director de Poliarquía, consultores, analista político e investigador social. Tenemos al doctor Santiago Levín, médico psiquiatra por la Universidad de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Y desde México, que es un gran honor y le damos una especial bienvenida, tenemos a la doctora Lorian Jiménez. Lorian es doctora en Ciencias Médicas y Microbiología por la Universidad de Harvard, realmente considerada una de las voces más respetadas de México sobre la temática de COVID, y bueno, es coordinadora del Laboratorio de Genética Molecular en México. Vamos brevemente a contarle a la audiencia que cada uno de nuestros expertos nos va a presentar entre 3 y 5 minutos esta pregunta disparadora que es pensar la pandemia, pensar América en tiempos de pandemia. Doctor Díaz, ¿quiere inaugurar el debate? Por supuesto, muchísimas gracias Daniela, muchísimas gracias Ángel, muchísimas gracias Infobae, a mis colegas Lorín, Eduardo y Santiago.
muchas gracias a todos y la verdad que es un enorme placer estar con ustedes. Y bueno, espero estar a la altura de las expectativas, porque este es un panel muy distinguido en el cual realmente no sé si tengo la cabida que debería tener. Respeto muchísimo a todos mis colegas. Yo voy a tratar de darles una mirada breve y una reseña breve desde mi óptica, en todo caso, biológica. Y quizás mirar la pandemia desde una perspectiva exclusivamente infectológica o infectocontagiosa, o incluso mirarlo desde una mirada puramente epidemiológica, creo que sería muy limitado, sería escaso lo que vamos a poder entender. Me da la sensación de que esta pandemia, además de haber generado y provocado una disrupción en todos los sentidos de la vida cotidiana, tiene desde el punto de vista biológico una interacción mucho más importante que el puro aspecto del germen, que en este caso es un virus, el huésped y la sociedad. Así que voy a tratar de integrar esos tres factores. Esas son las tres variables que interjuegan y que definen qué es lo que está sucediendo. La pandemia lleva aproximadamente 9 meses. Es una enfermedad nueva, no la conocemos, no la entendemos muy bien. Y mucho de lo que está sucediendo tiene que ver con eso. Podemos decir, se creció mucho durante la pandemia desde el punto de vista médico-biológico, y hay dos miradas. Algunos dicen que la verdad que en 9 meses deberíamos haber gestionado y generado muchísima más evidencia sólida científica. Otro, y yo me pongo un poco más en esa postura, decimos que en 9 meses y una enfermedad que no teníamos ni idea, jamás pensábamos la virulencia de este virus, hemos hecho mucho o se ha hecho mucho. Así que uno podría tener una mirada equidistante y creo que en ese sentido sería lo más apropiado. No miraría la pandemia como una enfermedad infecciosa pura. Esta pequeña partícula proteica, que la doctora Lorín seguramente nos va a dar muchísima más luz sobre esto, es voy a llamarlo este bichito para que la gente lo entienda con mucha claridad, es realmente muy inteligente. Ustedes saben que un virus para sobrevivir no lo puede hacer solo, necesita de una maquinaria y una célula para hacerlo, que es nuestras células, y él se reproduce de una manera genial, y este lo hace realmente muy bien, tiene una capacidad de contagio monstruosa. En pensar que en febrero estaba confinado en el Asia, y hoy lo tenemos en todos lados, acá a la vuelta de mi casa, Rosario está explotada de circulación viral, parece mentira. Pero la realidad es que esa pequeña partícula viral interacciona con un huésped, y eso ya es el primer factor importante. El huésped puede ser una persona que tenga o no enfermedades o patologías asociadas. El término médico correcto es comorbilidades. Entonces, ya tenemos dos interacciones, el virus y el huésped. Cada uno de ellos tiene un pronóstico diferente, pero ambas cosas juntas, un paciente que además de tener una infección con este virus, tiene patologías concurrentes como diabetes, obesidad, hipertensión, etc., potencian, se sinergian. De ahí el término sindemia. Sindemia quiere decir que hay un sinergismo entre dos patologías asociadas. Pero a todo esto es importante el contexto, es importante el ambiente. ¿Y el ambiente qué significa? ¿Cuál es el contexto social en cual esa persona se encuentra? Y es absolutamente diferente. Cualquier medida que utilicemos poblacional, no individual, poblacional, en un ámbito social vulnerable, en un hábitat vulnerable, que en un ámbito social con 200 metros cuadrados de vivienda. Es decir, toda esa interacción, ese juego entre huésped, virus y sociedad, es lo que determina lo que nos está sucediendo. A América no le está yendo bien definitivamente, la mitad de los casos del mundo pertenecen a América, la mitad de la mortalidad por este virus pertenece a América. Y cuidado cuando hablamos de mortalidad, porque lo que tenemos que precisar con mucha claridad es exceso de mortalidad. La mortalidad sucede, si ustedes hablan con cualquier amigo van a decir, uy, se murió el papá de fulanito, el abuelo de fulanito y el tío, pero la realidad es que a lo mejor una o dos de esas 3 muertes tendrían que haber sucedido lo mismo, porque las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades crónicas no transmisibles, cánceres, siguen siendo la causa principal de muerte. ¿Qué hizo la ciencia? La ciencia generó luz, pero también generó oscuridad. La ciencia generó luz cuando generó evidencia,
y cuando no generó evidencia y generó observación, generó exclusivamente ruido, incertidumbre, que generó además miedo y oscuridad. Entonces, sí es muy importante generar ciencia correctamente, y seguramente voy a tener oportunidad más tarde de qué significa generar ciencia y qué significa generar evidencia. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Eduardo Fidanza, ¿nos querés acercar el aporte sociopolítico, cultural, tu mirada sobre la pandemia? Estamos conectando al doctor Fidanza. A ver si nos escucha Eduardo. Escuchamos muy bajito el retorno. Es interesante, Dani. Está mute, Eduardo. Ahí lo tenemos, Eduardo. A ver. Eduardo está con el micrófono cerrado. Bien. Le vamos a pedir a Eduardo que en esta nueva normalidad, ¿no? O anormalidad. De hacer este encuentro virtual. Sí. Perdón. Bueno, ahí empezamos está. de vuelta. En primer lugar, muchas gracias a Infobae por esta invitación. Un gusto estar en esta mesa con profesionales tan distinguidos. Un saludo a todos los televidentes de América Latina con un mensaje de esperanza en un momento tan difícil. Lo que yo les puedo decir desde el punto de vista de la sociología, en primer lugar, que estamos ante un hecho que la sociología define como un hecho social contundente, en la medida en que se impone a nosotros independientemente de nuestra voluntad. Y además no es un hecho gozoso, no es un torneo mundial de fútbol, es una enfermedad y como tal nos provoca miedo, miedo a morir, miedo a que le pase algo a nuestros familiares o amigos, y también temor, dadas las características de esta pandemia, de perder el trabajo, de retroceder en la vida social y económica. El segundo punto, que Rafael lo apuntó recién, es que en América Latina ocurre esta pandemia en un contexto de problemas estructurales muy profundos. Pobreza, déficit de vivienda, déficit sanitario, los problemas sanitarios de infraestructura, de acceso, de falta de capacitación, etcétera. Lo que ha hecho es generar problemas de prevención, problemas en la detección, en el tratamiento y algo muy importante que es en el seguimiento de los contagiados. Por otro lado, tenemos problemas demográficos, problemas de desigualdad en el desarrollo regional, tenemos densidad de población, desigualdades, hacinamiento, etcétera, y además una depreciación, una explotación del medio ambiente mucho mayor y mucho más despiadada que en los países desarrollados. Esto además ocurre en un contexto muy difícil. Recesión en la región, más importante que la última década, problemas políticos, protestas sociales, un descenso en la valoración de la democracia, fenómenos muy particulares en México y en Brasil, por ejemplo, de manera que nos toma en un momento muy difícil. Ahora, yo quisiera detenerme en esto, que es, hablamos de la pospandemia. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos pospandemia? Porque tenemos distintas posibilidades. La pospandemia puede significar un regreso rápido a la vida que teníamos, sí, como dicen algunos gobiernos, en los primeros 3 meses del año 2021 empiezan las masivas vacunaciones y hay una respuesta positiva. Un segundo escenario un poco menos optimista es que el 2021 sea un año de transición, donde se empiecen a aplicar las vacunas, pero lentamente podamos adquirir más seguridad de poder superar esta enfermedad. Pero también puede ocurrir, y estos son los escenarios sombríos, que las vacunas fallen, que haya un problema de distribución, que haya un problema de fiabilidad, que no resulte la vacuna una panacea, y también que nos enfrentemos, más allá de las vacunas, a un escenario de la reaparición de este tipo de virus, con lo cual deberíamos convivir con ellos, y si esto ocurriera,
se abre por delante un mundo muy difícil e inimaginable. Bueno, esta es mi introducción, después podemos volver sobre estos temas. Gracias. Muy bien. Algunos puntos que son para destacar es el lado del índice de desarrollo humano que tenemos en la región, que es más bajo que el que hay en Europa y en países del primer mundo, de países desarrollados, que son disparadores de esta enfermedad, y por otro lado, lo que tiene que ver con la detección de la enfermedad, que también está vinculado de alguna manera con los sistemas de salud, y cómo expone los problemas de salud, en muchos casos que se pueden prevenir, y por otro lado, las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, que también el planeta puede prevenir. Y esta enfermedad es como, de alguna manera, Dani terminó exponiendo la falta de cuidado en la salud individual en muchos casos, o la falta de cuidado del medio ambiente por parte de los estados. Sí, me parecía muy interesante lo que planteaba el doctor Díaz primero con el concepto de sindemia, digamos, todo lo asociado. Esto no es solo el coronavirus o el nuevo coronavirus, no es una pandemia que solo se la puede ver desde el lado sanitario, es una confluencia absoluta de factores psicosociales. Y después muy interesante el planteo del licenciado Fidanza sobre reflexionar sobre la pospandemia. Es muchas cosas la pospandemia. Nos adentraremos con ambos para desarrollar estas ideas. Vamos a escuchar desde México a la doctora Lorian Jiménez con su mirada no solo desde qué está pasando en el DF y en todo el resto de los distritos de ese vasto país también, sino cómo analiza la pandemia y hasta el día de hoy. Tenemos un poquito de delay, por eso siempre dejamos planteada la pregunta y ahí está entrando nuestra panelista. ¿Nos escucha, doctora Jiménez? No te escuché. Ahí está. Sí, claro, los escucho muy bien. Escuchamos su presentación con mucho gusto. Bienvenida. Claro, muchas gracias. Bueno, primero que nada, dar las gracias por la invitación. Me siento muy honrada de que me hayan invitado a este foro y estar aquí rodeada de estas distinguidas personalidades. Y sobre todo, bueno, pues tener la oportunidad de hablar un poquito con el público de Latinoamérica, ¿verdad? Estoy acostumbrada más bien a hablar con mis compatriotas, ¿no? Y no tanto por fuera de México. Pero bueno, para ir concretamente a la pregunta, yo creo que en este momento México y Argentina estamos compartiendo muchos de los mismos errores que se cometieron para el manejo de la pandemia y por ende sufriendo muchas de las mismas consecuencias. Ustedes están, como ya bien lo dijeron al principio, rebasando el 1.000.000 de casos. Y nosotros estamos por llegar, bueno, estamos en 854.000 casos aproximadamente, y con el detalle de que desde luego en México hay un problema terrible de subestimación de cifras. Están subestimados tanto los casos como las defunciones. Los casos están subestimados, desde luego, ambas por la misma razón, porque en México es uno de los países en donde se hacen menos pruebas de todo el mundo. Pruebas per cápita, vamos a poner. Ustedes, por ejemplo, a pesar del problema que tienen, que evidentemente no están controlando muy bien, nosotros tampoco, evidentemente, sin embargo, ustedes están haciendo 3.1 veces más pruebas que nosotros por billón de habitantes. Quizá en eso sea parcialmente responsable de que también cargan 3 veces menos muertes que las nuestras, ¿verdad? La situación, yo veo algo un poco diferente. Ahorita hablar de pospandemia creo que es de sumo muy temprano para hablar de pospandemias. Se especula mucho sobre la posibilidad de vacunas que no sabemos si vendrán o no, vacunas que no tenemos la seguridad que estarán disponibles o no. Hay que hablar más de qué va a pasar cuando pase la pandemia. Es que todavía hay mucho que hacer ahorita durante la pandemia. En mi país se han muerto cerca de 90.000 personas. Esto es en cifras oficiales. Nuestro exceso de mortalidad es el tercero más alto del mundo, de todos los países del mundo. Quiere decir que las cifras que el gobierno mexicano reporta deben ser multiplicadas por 2.9 para tener una idea de cuánta gente en México ha muerto por COVID.
Quiere decir que estamos bastante ya por encima de los 200,000 muertos por COVID. Entonces, lo que valdría preguntarse, porque más allá de ahorita, desde luego, los países en Latinoamérica, Argentina, México incluido, desde luego, tenemos una problemática que es social, económica, política, notablemente diferente a los países europeos o a Norteamérica o a los países asiáticos, sin duda. Pero hay una cosa que es fundamental, que todos los países sí compartimos, que es que se tenía una noción clara de lo que se tenía que hacer para que ese problema no llegara al punto en el que se encuentra ahora. Y no se hizo lo que se tenía que hacer. No es solo la Argentina, no es solo México, es la mayoría de los países, son la mayoría de los países. Es decir, países en el sureste asiático han hecho muy bien las cosas, otros países como Nueva Zelanda, por ejemplo, en Taiwán, en Vietnam, en Corea del Sur, en Japón, incluso países europeos donde tienen muchos casos, pero han podido mantener sus índices de letalidad relativamente bajos, como Alemania, por ejemplo. Tienen muchos casos, pero controlan la situación de la pérdida de vida. Ahora, siento que nosotros en Latinoamérica no tenemos excusa, porque tuvimos tiempo y tuvimos el aprendizaje de la experiencia de otros países. Vimos lo que estaba pasando en China, vimos lo que ocurrió después en el sureste asiático. Empezamos a ver lo que estaba pasando en Irán. Ahí perdimos un poquito el audio de Lorian. La francesa, la alemana y así. Ahí retomamos. A ver, no sé si ya me escuchan. Sí, perfecto, doctora. No sé dónde lo quiero decir. Lo que estaba diciendo es que nosotros acá presenciamos las catástrofes que ocurrieron en la primera oleada de febrero, marzo y abril en Europa. Y nosotros estábamos prácticamente invictos, ¿verdad? No teníamos coronavirus en Latinoamérica al principio. Y entonces tuvimos esa oportunidad para aprender. Y se pudo haber aprendido, porque se podía aprender tanto de quienes lo hicieron bien como de quienes lo hicieron mal. Es decir, los europeos lo hicieron mal en un inicio. No cerraron sus fronteras a tiempo, no controlaron el tránsito interno en su país. Eso fue lo que pasó con los italianos. Es decir, un problema que estaba confinado al norte de Italia, por no controlar el tránsito interno del país, fue un problema que se expandió por todo su país, ¿no? Entonces, y Europa fronteras a tiempo, y fue, lo segundo es que no adoptaron medidas de contención a tiempo, es decir, detectar el suficiente número de casos, con el suficiente rastreo de contactos. Ya sabíamos, y cada día sabíamos más, que los asintomáticos eran el problema principal de dispersión de esta enfermedad. Que vía los asintomáticos es como se dispersa. Esa es la particularidad de COVID-19. Es distinto a ébola. Este problema mundial jamás lo tendríamos con un virus como el de ébola. ¿Por qué? Porque los asintomáticos no contagian. En cambio, COVID-19 son los asintomáticos quienes son el motor que empuja la dispersión de los contagios. Dado esto, es muy importante detectar a las poblaciones asintomáticas para poderlas aislar y cortar las cadenas de transmisión. Esto lo sabíamos ya. Y cuando empezó aquí el virus, lo que tuvimos fueron gobiernos que, si me permiten la palabra, en la mayoría de las instancias, fueron gobiernos que no la perdimos un ratito. De la forma como se ha expresado. Parece que tenemos... Sí, no sé por qué se están cortando. La habíamos perdido su concepto sobre los gobiernos. Así podemos cerrar esta introducción y darle la palabra al doctor Levin. Concluya, Lorian, así podemos continuar. Sí, concluyo. Entonces, tendremos a hablar mucho como si esto que está sucediendo era una situación inevitable. Y lo primero que necesitamos partir es de la realidad de que esto no era inevitable. Esto se ha dado de la forma como se ha dado gracias a las decisiones que han tomado los gobiernos para controlar bien o mal el problema. Ahora que tenemos un problema tan grave, ahora sí, hay que hablar de las diferencias sociales, económicas y por qué ahora es tan difícil para nosotros. Pero en un inicio, este problema no es un problema inevitable. Lo mismo que está pasando en Europa. Tienen un rebrote, pero su rebrote no es consecuencia del invierno.
Bien. Claro. Muy interesante Sí, el enfoque. No puedo parar de asentir en esta idea de que tuvimos tiempo por una cuestión estacional en Sudamérica y extensivo a toda América Latina, y después la idea de los sub, ¿no? La subvaloración del virus, el subtesteo, la trabajo sobre los datos, la estadística, en el cual hoy en la Argentina tenemos un gran problema. Le vamos a dar voz al doctor Levin con la otra pandemia, sí, Ángel, que es la pandemia mental, es la otra gran avenida que deja el nuevo coronavirus. Doctor Levin. Buenas noches, muchas gracias a Infobae, muchas gracias por la invitación, Daniela, Ángel, muchas gracias a Rafa Díaz, que fue de la idea también especialmente, y a los compañeros de esta interesante transmisión. ¿Qué decir? Se dijeron cosas muy importantes. En primer lugar, me gustaría puntualizar que la pandemia actual es un fenómeno complejísimo desde todo punto de vista. Es un error intentar simplificarlo, reducirlo a una sola de sus partes. Por lo tanto, es indispensable, es imposible despacharlo en 2 párrafos, es indispensable poder hacer un panorama un poco más abierto de lo que significa esta verdadera crisis inédita en la historia de la humanidad. En primer lugar, esta es la primera pandemia de la historia que se transmite en la era digital 24/7, sin faltar un minuto en todas las pantallas. Parece un capítulo de la serie Black Mirror. Nosotros estamos viendo todo desde nuestros celulares y nuestras pantallas lo que pasa en el mundo. Nunca antes había pasado esto, nunca antes habíamos estado escuchando número de muertos, número de infectados, etcétera, etcétera. Punto 1. Esta pandemia de coronavirus nos viene a mostrar también, tal como dijeron quienes me precedieron en el uso de la palabra, el estado desquiciado de nuestra civilización actual. La enorme cantidad de pobreza en el mundo, la insuficiencia de los sistemas de salud, la irrespetuosa relación de los seres humanos con la ecología y con el planeta que nos alberga, y la escasa preparación que tenemos como humanidad para poder enfrentar catástrofes de este tipo, mientras un sistema está básicamente destinado a la generación de riquezas, pero no a la preparación para las catástrofes o a la preparación para la distribución de esas riquezas. Como psiquiatra, antes de llegar a la parte de la salud mental propiamente dicha, porque por supuesto que esto tiene un efecto muy fuerte en la salud mental, tanto en general como de las personas más vulnerables, que son las que tienen trastornos mentales y alguna discapacidad mental. Esta pandemia nos coloca frente a un montón de desafíos. Uno de ellos, en nuestra opinión, es el siguiente. Mientras no tenemos una vacuna probada que se pueda distribuir por todo el planeta, y mientras no tenemos un tratamiento médico específico, como había, por ejemplo, para la gripe A, lo que nos quedan son las viejas medidas de cuidado sanitario. Esas medidas de cuidado sanitario son de aplicación muy dificultosa en todo el mundo. Es difícil comunicar a toda la comunidad que hay un riesgo invisible que hay que tener en cuenta. Y sobre todo es muy difícil, y queda probado, el sostenimiento de esas medidas de cuidado a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es el recurso que sí nos queda, que sí ha probado su eficacia y que sí nos ha ayudado a lo largo de toda la historia de la humanidad a superar situaciones como estas? La palabra y la solidaridad. Entonces, en ausencia de tratamientos específicos, lo que nosotros proponemos es el diseño de una política de comunicación que permita que la gran mayoría de la población comprenda el enorme impacto de las medidas individuales con un criterio solidario para cuidarse y para cuidar a los demás. Como decía la doctora Jiménez y como decía el doctor Díaz, y también lo dijo Eduardo Fidanza, el objetivo sanitario es evitar lo evitable, no evitar lo inevitable. Evitar lo evitable es la obsesión de cualquier profesional de la salud. En ese sentido, cada muerte evitable es un dolor que nos va a pesar, y allí es donde entra la propuesta de una política específica
específica, técnicamente diseñada de comunicación para que disminuya rápidamente el número de casos diarios y para que disminuya, por lo tanto, el número de muertes evitables. ¿Qué podemos decir de la salud mental? Vamos a tener mejores números en el futuro. Uno de los problemas de nuestro sistema sanitario en toda la región es la escasez de números confiables, la escasez de una epidemiología confiable, pero podemos decir, porque lo vemos día a día, que hay ya mismo un aumento de casos de consulta por trastornos de ansiedad, por depresión, hay un aumento también en la tasa de suicidios que se puede palpar en la clínica cotidiana, pero sobre todo lo que sabemos desde la salud mental es que en este tipo de crisis el gran aumento de consultas es posterior al momento agudo. Es decir, que hay que prepararse para un futuro no muy lejano en el cual vamos a tener un aumento notable de consultas en el área de salud mental, psiquiatría, psicología. Esto hay que irlo preparando. El secretario general de Naciones Unidas salió en el mes de mayo de manera sorpresiva, nos sorprendió a todos. Que yo tenga recuerdos, el primer caso de un secretario general de Naciones Unidas, tal vez una de las personalidades más importantes de las instituciones del mundo, que salga a decir, viene un problema muy serio en salud mental secundario a la pandemia de coronavirus, hay que invertir. Hizo un llamado a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a invertir en prevención en salud mental. Para redondear y devolver el micrófono y pasar a la parte de intercambio, yo quiero decir que es muy importante que aprovechemos esta oportunidad, primero para hacer lo que tenemos que hacer, que es prevenir lo prevenible, pero también para no dejar de lado la posibilidad de pensar qué sistema de vida y qué sistema de salud queremos para el futuro. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros recursos? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros sistemas de atención? ¿Qué hacemos con las personas más vulnerables de nuestra sociedad? En nuestro país hay 4.000 barrios carenciados, que no tienen cloacas, electricidad, acceso a internet, etcétera, donde viven entre 4 y 5 millones de personas. Es necesario volver a pensar un sistema de salud. Si la salud pública es el instrumento sanitario de la equidad social, tenemos que volverla a pensar. Muy interesante, doctor Levin. Vamos a pasar a la segunda parte de este atractivo debate que, querido Ángel, vamos a compilar nosotros las preguntas que van llegando de parte de nuestros lectores, televidentes de todo Iberoamérica, a compilárselas a cada uno de los expositores. Sí. Vos tenés una para el licenciado Fidanza. Sí, hay algo que es muy interesante que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no?, que genera esto, y desde su lugar de estudio es interesante desarrollar, porque la gente habla mucho en las redes sociales de Infobae y en la calle, ¿sí?, porque las preguntas, las dudas de la gente nuestras son las mismas y son vinculadas con la incertidumbre del mundo que viene. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Lo primero que habría que decir que antes que la incertidumbre en el mundo que viene después de la pandemia, la incertidumbre es un componente de la vida contemporánea. Y vivimos frente a la incertidumbre, la inseguridad forma parte de nuestra vida, tememos, como yo dije en la anterior intervención, perder el trabajo, tememos a los accidentes, tememos a los acontecimientos sociales, políticos, y no existe, o no existía antes, una base de confianza suficiente. A mí me gustaría introducir acá un matiz respecto a lo que dice nuestra colega de México. Nosotros pudimos haber aprendido de la experiencia europea, pero no tenemos los instrumentos para enfrentar de una manera adecuada esta enfermedad. Y aquí quiero introducir algo de lo cual hablamos mucho y se habla mucho en politología, que es la diferencia entre las cuestiones de gobierno, la competencia política y las cuestiones de Estado. No tenemos estados en condiciones para instrumentar una respuesta adecuada. Entonces, podemos saber lo que hay que hacer, pero es que no lo podemos hacer.
Y este punto es un punto importante. Con este déficit nosotros debemos enfrentar el futuro. Me parece que ahí hay que ser creativos, porque no vamos a reformar nuestras sociedades, no vamos a reformar nuestros estados. Y algo más, debemos exigirle a nuestros gobiernos las mejores prestaciones, porque esta pandemia está sucediendo en un contexto muy particular. No hay liderazgos mundiales como los hubo décadas atrás. No hay estados benefactores como los hubo décadas atrás. El principal país del mundo occidental, que es Estados Unidos, no nos está dando un ejemplo, ni en su respuesta, ni en su liderazgo. De manera que tendremos que ser creativos. No nos flagelemos los latinoamericanos con nuestros problemas, porque estos problemas los tiene el mundo. Y tenemos que reconstruirlos sobre la base de estas dificultades. Bien. Qué interesante, Sí. un mundo no solo atravesado por lo disruptivo de este tiempo, sino carente de liderazgos que no están a la altura de las circunstancias. Es que nos hemos encontrado además sí una falta en realidad de una respuesta global a esta situación. Sí. Entonces, no nos hemos puesto de acuerdo. No, en los cómo consensos enfrentar. en crisis también. Exacto. Doctor Díaz, voy a una pregunta para usted. ¿Usted nos podría ponderar de una manera sucinta estas dos especies de avenidas que se presentan y que brinda la ciencia mundial para hallar la cura contra el coronavirus, contra el SARS-CoV-2? La avenida de las terapéuticas, de los fármacos y la de las vacunas. ¿Cuál es el estatus hoy? Podría intentarlo, no es una tarea fácil porque es muy vasto el tema y muy amplio, pero de todas maneras voy a intentar segmentarlo y darte una respuesta apropiada. La ciencia aportó, yo vuelvo a decir en lo que dije al principio, la ciencia aportó y aportó bastante, y en 9 meses se generaron evidencias que normalmente en la medicina habitual se pueden generar en 4, 5, 6 años. Yo te diría que hay 3 grupos en el mundo que están muy bien estructurados y estudiando correcta y eficientemente el problema de COVID. Lejos, el más importante del mundo es el Reino Unido, se llama Recovery el Group, y hay prácticamente toda la red sanitaria de Inglaterra está trabajando para generar evidencias, y ahora voy a intentar explicar qué significa generar evidencias. El segundo grupo, y entre tanto se ha debatido con el rol de la Organización Mundial de la Salud y si fue eficiente o poco eficiente, yo diría que rescato algo muy importante. La Organización Mundial de la Salud hizo un estudio que se llama Solidarity, que presentó en un press release, muy poco lo que hizo hasta ahora, los resultados hace 10 días, 5 días, y algo hizo. Testeó 4 tratamientos interesantes y los 4 fueron negativos. Es interesantísimo poder decir en medicina: presento los resultados de 4 estudios que pensé que iban a ser positivos y son negativos. No pude hacer nada. El grupo Recovery está testeando muchos tratamientos y solamente uno, muy económico, dexametasona, una droga tremendamente usada, corticoide en baja dosis, redujo la mortalidad de COVID. ¿Cuánto? Modestamente, 15-16%. Y por último, un grupo de Francia que se llama Discovery, que todavía no produjo ningún resultado, pero que está estudiando de manera correcta y eficiente. ¿Qué quiere decir generar evidencia? Y esto se lo digo al público porque para mí es tremendamente importante. Generar evidencia médica significa que yo no hable más en verbo potencial. Cuando yo digo podría, debería, me parece que sería, es porque no sé. Ahora, cuando digo este tratamiento, lo digo en presente o en pasado, demostró reducir la mortalidad de COVID, es porque sé, no hay ninguna chance de que debatemos más. Entonces vos generás evidencia o generás incertidumbre. ¿Aceptamos los tratamientos compasivos? Sin ninguna duda, si no tengo nada para usar, uso lo que me parece que va. Ahora, ¿esos tratamientos compasivos tienen evidencia suficiente para usarse? Definitivamente no. Los estudios Ayer Eduardo, cuando estuvimos entrenando un poco si técnicamente funcionaba, dijo algo: bueno, ustedes tienen una ciencia dura y mi ciencia es mucho más blanda. En medicina también pasa. Evidencia es ciencia dura, lo demás es ciencia blanda. Y cuando yo digo observación, es blando. El otro día un político dijo algo de zaraza, tiene algo que ver con eso. Si yo hablo mucho y digo, y me parece, y podría, y eso sería la zaraza en medicina.
Es muy poco probable que un tratamiento resuelva el problema de COVID. Y diría, para una virosis de esta magnitud, en un contexto tan difícil, con un huésped que puede estar muy comprometido por otras patologías, es muy poco probable que una sola droga resuelva el problema. Por lo tanto, seguramente va a ser un cóctel de drogas entre los antiinflamatorios. Argentina, ¿cómo está posicionada? Muy bien, en todo sentido. Hay varios grupos argentinos que están estudiando correctamente. Yo tengo la suerte de pertenecer a uno que está estudiando para generar 2.000 pacientes con COVID y generar evidencia suficiente. Con una droga como una droga muy simple, que cuesta $2 por tratamiento, no $1.000, $2 por tratamiento, que es ampliamente, universalmente aplicable, que conocemos perfectamente los efectos adversos porque tiene más de 500 años de uso y que se llama colchicina. Es una más, es un poderoso antiinflamatorio. También estamos probando otro tipo de tratamientos antes de que se genere el COVID. Y la venida de las vacunas creo que es la pregunta espectacular del punto de vista biológico. Vos conocés mi posición con respecto a las vacunas porque lo hablamos muchas veces. Yo no soy absolutamente optimista con la vacuna, pero creo que sí que la vacuna va a ayudar sin ninguna duda. Hubo alguien que dijo que en octubre teníamos vacuna, ahora, este octubre. Bueno, yo no creo que tengamos vacuna en octubre. Hay por lo menos 16, 18 vacunas que están en fase 3. ¿Qué significa fase 3? Al menos testear la vacuna en 40.000 sujetos, que no son pacientes, son sujetos sanos, demostrar que tienen una eficacia igual o mayor al 50%, es decir, quiere decir que el grupo que recibe vacunas se infecta 50% menos, pero ese no es el problema. Todas van a lograr 50% seguramente, que es un efecto modesto, moderado. El problema es que vos se la estás dando a gente sana, y si tenés un efecto adverso serio, se acabó la carrera de la vacuna. Si el costo de vacunar a la población es un efecto adverso, por eso se necesitan 40.000 sujetos, porque tenés que identificar efectos adversos muy poco frecuentes en una población muy amplia. Creo que 50% de eficacia se va a lograr, y creo que va a ayudar a todo el resto de las cosas que hagamos. Santiago dijo, las medidas poblacionales son increíblemente eficientes en algunos casos. El tapaboca, que fue tan discutido al principio, es realmente algo que tiene eficacia real. El distanciamiento sanitario, nunca van a escuchar hablar de cuarentena a mí, y esto lo aprendí de Santiago, el distanciamiento sanitario, no social, sanitario, porque socialmente no nos podemos distanciar, pero sí sanitariamente, la detección y trazabilidad es crítico para detener esta pandemia. Y fíjate que son medidas poblacionales, no estoy hablando de medicamentos. Así que esta es mi visión, yo soy absolutamente optimista, y pediría un solo dato más. El público, y esto es crítico, el público tiene que participar generando evidencias. El público quiere decir que toda la gente de Latinoamérica y de este país y de todos los países tiene que participar y generar evidencia porque estamos ante la oscuridad, porque no conocemos la enfermedad. Estamos por crear una comisión en nuestro grupo en ECLA, donde van a participar público y pacientes post-COVID para aportarnos datos a nosotros y enseñarnos. Es decir, esto es un juego bidireccional entre los pacientes, el público general, porque esto es nuevo y tenemos que combatirlo. Y vamos a ganar esta carrera, pero requiere la colaboración de todos. Quiero hacer un anclaje en lo que dice el doctor Ruiz y hablar con el doctor Levin, porque hay algo que me parece muy interesante, que es el abordaje de las víctimas de esta enfermedad, que no son solamente los enfermos, sino también el personal de salud, ¿sí? Y es algo que él habló y cómo acompañarlos, ¿sí? Porque hay oscuridad, como decía el doctor. Entonces, ¿cómo podemos dar un poco de luz, doctor Levin? Es muy importante este tema que vos marcás, Ángel, porque el personal de salud en todo el mundo viene entregando, en primer lugar, como todos dijimos antes, el sistema de salud ya venía en malas condiciones en nuestra región antes de la pandemia. Personal de salud con dificultades en la remuneración, con guardias muy prolongadas, con muchas reivindicaciones pendientes, tiene que enfrentar una crisis de esta magnitud y dedicarse noche y día. El personal de salud tiene muchas bajas, no solamente por muertes, que son muchas, sino también por infecciones, que dejan afuera de juego por unos cuantos días a muchos médicos, enfermeros, kinesiólogos, etc.
Esto significa que el personal remanente tiene que exigirse aún más. El estrés, la angustia, el enorme esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores de la salud en este momento, tiene consecuencias ahora y va a tener consecuencias después. Una de las cosas que tenemos que hacer como sociedad, desde el Estado y desde cada uno de nosotros, es cuidar mucho a los que nos cuidan. Quiero retomar un segundito lo que dijo recién el doctor Díaz, Rafael, que me parece muy importante. Medidas de cuidado sanitario. ¿Cómo se comunica esto? Mientras esperamos la vacuna, mientras esperamos el tratamiento específico, mientras nuestros terapistas han aprendido y siguen aprendiendo un montón al manejo artesanal de los cuadros severos en las terapias intensivas, ¿qué podemos hacer? Recurrir a nuestra tecnología más sofisticada, que sí está probada, que es la palabra. Las palabras y las metáforas. La pandemia no terminó. No podemos salir todos y todas a la calle como si hubiera terminado. Es necesario continuar por un tiempo probablemente largo con los cuidados. ¿Cómo se hace para que esto se sostenga? Comunicando adecuadamente, saliendo al ruedo comunicacional. Los psiquiatras lo sabemos, los médicos, los sociólogos, ustedes los comunicadores sociales. Somos todos trabajadores de la palabra. La palabra es esencial. La palabra, la metáfora, como dijo recién Rafael, distanciamiento social no es una buena comunicación. Queremos decir distanciamiento sanitario. Queremos aislar el virus, no las personas. Y existen dos narrativas en pandemia que andan por carriles distintos y producen consecuencias muy marcadas. Una es la narrativa del egoísmo y del temor al otro. Viene el apestado, me cruzo de vereda. Y el otro es la narrativa de la solidaridad, del cuidado. La solidaridad es posible en pandemia, con barbijo, con distanciamiento social, con alcohol en gel, sin dejar a nadie solo, sobre todo a los que más nos necesitan. Y el cuidado intergeneracional como una nueva ética intrapandémica. Si los más vulnerables son los adultos mayores, nosotros tenemos que cuidarnos para cuidar a los adultos mayores. Y esto tiene que ser puesto en palabras y tiene que ser puesto en carriles de comunicación segmentados, estratificados, con objetivos muy específicos para que estas medidas, que por el momento son las que nos sirven, se cumplan. Y que se baje el número de muertos. Muy bien, qué interesante. Le contamos a la audiencia, llevamos un poquito más de 45 minutos de debate. Tenemos una pregunta específica para la doctora Lorian Jiménez y después le vamos a dar a cada uno un cierre conclutorio, un cierre analítico para este debate virtual tan atractivo y sobre todo energiza porque los cuatro expertos son optimistas frente a esta pandemia que atravesamos. Algo muy interesante, ¿no? Que me quedé con lo que dicen Díaz y Levin. Porque en la reunión de producción de ayer se habló de ciencias blandas y ciencias duras. Y vos fíjate lo interesante, lo valioso que es. Lo imbricado que trabajen está. juntos. Sí, lógico, es fundamental. Y que no pasó. Doctora Jiménez, voy con un planteo para conocer su mirada. ¿Qué opina y cuál es su reflexión sobre esta especie de fast track científico, esta velocidad que tiene la ciencia, cuando la ciencia en esta búsqueda de evidencia, que es una de sus leitmotiv, no se lleva bien con la velocidad? ¿Cómo se sintetiza en este contexto pandémico esta idea de velocidad con la idea de evidencia y con la idea de cura? Sí. Bueno, no creo que mucha de la ciencia que se esté produciendo ahorita durante la pandemia pueda ser clasificada como ciencia fast track. Es decir, se ha producido ciencia de muy alta calidad durante la pandemia. Que se haya realizado muy rápidamente es otra cosa, pero cuando hablamos fast track generalmente estamos hablando de alguna falta de calidad científica o de cortar esquinas en el escrutinio, ¿no? Creo que lo que ha sido lamentable es la presión por parte de los políticos para acelerar el proceso de las vacunas. Esto es muy lamentable. Esto viene desde el señor Donald Trump, ¿verdad?, que ha estado empujando muchísimo, queriendo prometer que antes de las elecciones puede decirle a su pueblo que ya van a tener vacuna, ¿verdad? En mi país lo mismo, el presidente hace tiempo dijo que en octubre, pues octubre está por terminar, no vamos a tener en octubre, que en diciembre tampoco vendrá, y así sucesivamente, ¿no? Este empuje por parte de los políticos a la ciencia es algo que sí es muy nocivo, desde luego,
pero en sí la ciencia, creo que los grupos científicos que han estado interviniendo en generar conocimientos durante la pandemia se han manejado con la seriedad que se manejan normalmente, claro. Ahora, como yo lo decía el doctor Díaz, es increíble, verdaderamente impresionante la cantidad de información que se ha generado sobre el virus, sobre la enfermedad. Es que literalmente hay algo interesante de científico que se puede leer todos los días, que arroja luz sobre algunos de los puntos que desconocíamos sobre el virus mismo, sobre su patogenia, sobre los procesos inmunológicos, sobre la enfermedad misma, ¿no? Entonces, es sorprendente y la verdad, pues hay que aplaudirle a la ciencia. No sé si después de esto también los políticos y la sociedad en general adquieran un poco más de apreciación por el gremio científico, ¿verdad? Que realmente yo no siento que ha sido una ciencia fast track necesariamente. Como siempre, hay ciencia de mucha relevancia y otras. La relevancia de la ciencia no puede juzgarse, pues. Lo que parece muy relevante para alguien puede no serlo para otra persona, eso no. La ciencia no puede juzgarse de esa manera. Pienso que finalmente hay artículos que se generan que tienen menor impacto que otros, desde luego, pero se ha generado mucha ciencia de muy alta calidad. No imagino que cuando veamos esta época de la pandemia, de esa primera parte, porque yo veo la pandemia como, esta es la primera parte, aquí se nos está duplicando la curva de la pandemia de influenza H1N1 de 1918 a 1920. Pasamos por la primera oleada y ahorita nada más vean cómo están las curvas para la segunda. Y tampoco aprendimos de lo que pasó hace un siglo, y ahora vamos a entrar a una segunda ola que esperemos no nos pegue igual que la otra, porque esa fue la más devastadora, ¿verdad? Bien. En fin, pienso que no. Se ha producido mucha ciencia de muy buena calidad. No creo que en retrospectiva veamos este tiempo como un tiempo en donde se produjo mucha ciencia de mala calidad. No lo creo así. Se ha hecho de forma acelerada, pero ha contribuido mucho al momento. Nos hemos pasado el tiempo que hemos circulado, en realidad, muy y la verdad que es muy interesante y es casi inevitable. Y ahora llega, Dani, el momento de cierre, donde hasta les podemos decir a los doctores que abran sus micrófonos para que se enriquezca un poquito el debate en estos últimos 5 minutitos que tenemos, para que crucen sus ideas, ¿no? Es cierto, nosotros todos han hablado que me parece una idea, en esta idea del doctor Levin de las narrativas, ¿no? Una narrativa de echar luz. Este es un tiempo para echar luz y para dejar a una audiencia tan nutrida como la que nos está siguiendo esperanza y ciencia. También, como dijo la doctora Ximénez, la ciencia mundial se ha puesto en relevancia y ojalá que ese lugar nunca lo pierda, porque es el motor del conocimiento. Les pedimos, a ver si quiere arrancar el licenciado Fidanza, con una síntesis, porque hemos aportado al discernimiento de la sociedad con este debate tan interesante. Bien. Licenciado Fidanza, Eduardo. Gracias. Yo creo que, en última instancia, la pandemia le ha planteado una disyuntiva al capitalismo. En décadas anteriores, la relación entre el mercado, el Estado y la sociedad fue más equilibrada, y la pandemia toma al mundo, digamos, un mundo donde las élites se están manejando más con la lógica del mercado que con la lógica del Estado. Si no, no habría la terrible desigualdad creciente que hay en el mundo. Me parece que en este contexto le toca una parte a las sociedades. Las sociedades mundiales le avisaron a las élites a través de protestas que fueron desde Irak, Líbano hasta Chile, el malestar. De manera que las élites tendrán que pensar muy bien cómo lideran el proceso que viene, que va a ser muy difícil, porque si no se restablece un equilibrio entre esa sociedad que sufre, ese mercado que ha pensado en las ganancias y ese Estado que no ha sido eficiente, entonces lo que vamos a ver es un agravamiento de la situación. Yo confío en que las élites van a reflexionar y también confío en que las sociedades van a protestar, como se protesta hoy en el mundo de manera pacífica, para señalar las necesidades. En esta dinámica que se debe redefinir entre mercado, Estado y sociedad, yo tengo cifradas mis esperanzas. Le voy a pedir al doctor Rafael Díaz que
su eslabón a esta cadena de conocimiento que estamos haciendo, en base a lo que venía diciendo el doctor Fidanza, como disparador, ¿sí? Para ir construyendo entre ciencias. Mi mensaje va a ser optimista. Estoy convencido que el mundo va a cambiar y ha cambiado, y creo que para bien. La participación de la gente entera, no solamente de los científicos, la participación real, bidireccional entre la gente, los investigadores, los médicos, va a llevar un tiempo. Esto no se resuelve en un mes, va a llevar un tiempo, la vacuna va a ayudar. Mi mensaje es de ocuparse y no de preocuparse. Afortunadamente, algo ha dejado. Por ejemplo, el público general es consciente de lo que significa la palabra riesgo. Era muy difícil explicarle a una persona que fumar es deteriorante para la salud. Nadie nunca contó el número de fallecidos y de víctimas por el tabaco. Si yo te mostrara un contador por día de la cantidad, entonces la gente entendió el riesgo de tener presión elevada, de ser diabético, etcétera, etcétera. Hay que controlar la glucosa, hay que controlar el peso, hay que hacer ejercicio. Bueno, todo eso hay que hacerlo. Entonces, la participación del público, la acción coordinada de grupos multidisciplinarios y el aporte de sociólogos, psicólogos, economistas, es decir, esto no se aborda desde la biología pura. Entonces, tengo cifradas esperanzas que con la coordinación general esto se resuelva. Mañana, de ninguna manera. Vamos a tener un tiempo más con nosotros y vamos a ir caminando por este mundo un poco más tortuoso. Y por último, ¿será que este mundo nos mandó un mensaje de aviso de que había que desacelerar un poquito? Lo dejo como interesante. En este increyendo ángel de conocimiento es el turno de cierre de la doctora Lorian Jiménez. Sí, muchas gracias. Quiero cerrar diciendo, retomando algo que mencionó el licenciado Fidenza. Cuando dijimos esto no era inevitable y la comparación con los países europeos. Claro, quiero decir algo, como latinoamericanos no estamos ya cansados de ese mismo discurso. ¿Cómo que no pudimos? No pudimos, ¿por qué? ¿Por qué no pudimos? Somos más vulnerables económicamente, es cierto. Tenemos poblaciones más vulnerables. En México se ha hablado mucho de, por ejemplo, la población que tenemos de obesos, con una incidencia muy alta de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de estas comorbilidades, ¿verdad? Precisamente porque somos más débiles económicamente, precisamente porque tenemos poblaciones más vulnerables, es que se debió actuar a tiempo. Es que debemos ahora actuar con la prevención por delante, precisamente por eso. Cada vez que se cierran las economías, ¿cómo pueden nuestras economías no colapsar? ¿Cuántos cierres pueden nuestras economías aguantar? ¿Cómo puede alguien pensar que esto es económicamente para un gobierno? Es tomar las medidas que hay que tomar. ¿Será que entonces la vida de los latinoamericanos está menos estimada que la vida de un europeo? Es decir, que aquí nos duele menos que la gente se muera. En mi país se están haciendo grandes obras de construcción en donde se invierten miles de millones de dólares en esa construcción. En medio de la pandemia, se han muerto más de 200,000 personas y aquí no hay dinero para hacer pruebas diagnósticas para COVID. Entonces mi pregunta era, dinero hay. No es eso. Eso no se emplea para salvar la vida de los mexicanos. Entonces, no es precisamente porque somos más vulnerables económicamente, hay que invertir en la parte de prevención, hay que invertir en la parte de tratamiento temprano, porque aquí no podemos tratar a la gente con medicina a nivel de primer mundo. Aquí se nos van a morir la mayoría de las personas que entren en la terapia intensiva y les demos medicina crítica. Aquí sí van a colapsar nuestros hospitales. Entonces, a lo que voy es esto. Estamos concientizados tanto para detener este problema, es la prevención del contagio y la prevención de los pacientes. Esa es la vía de controlar las muertes en lo que puede llegar una vacuna, en lo que una vacuna puede llegar. Entonces, y si no, así tendremos que vivir, cuidándonos con prevención.
cuidándonos con vigilancia, Doctor Levin. dosis oportunos y tratamientos tempranos. Sí, voy a ser breve. Tenemos que vivir con esto, ¿sí? Que es como lo estamos haciendo los últimos 7 meses en realidad, pero digo, esto se convierte en una enfermedad endémica, donde nos vacunamos algunos sí, algunos no, como puede ser con vacunas como el sarampión, la rubiola, etcétera, o incluso la vacuna contra la gripe, la común, ¿sí? ¿Cómo hacemos para convivir con esto desde el plano mental? Bueno, en primer lugar, manteniendo la serenidad para que tenga lugar el pensamiento crítico. Es indispensable mantener la capacidad de pensar, de distinguir fake news de noticia verdadera, de distinguir venta de humo, que vemos muchísimo en estos días, falsos comunicadores de verdaderos comunicadores sociales. Hay muchos intereses cruzados en este momento, como siempre. Hay sectores que ganan con el caos y con el desconcierto. Es rol del Estado conducir la política de comunicación. Igual, para cerrar, a mí me gustaría dirigirme a las personas que están acompañando esta transmisión, que según me cuentan son varios miles. Personas que están, que viven sus vidas como hacemos todos nosotros todos los días. Me gustaría mucho transmitir que falta un rato y es necesario no olvidarnos de cuidarnos todo el tiempo. Pero cuidarnos no quiere decir tener miedo, quiere decir cuidar a los demás. Me cuido para cuidarte. Cuidar a los más frágiles, a los más vulnerables, conversar antes de reunirse con los adultos mayores, que el abrazo no nos tome desprevenidos. Se puede prevenir, se puede negociar y tomar una decisión antes y verse a una distancia prudencial. Entonces, el cuidado que nosotros como sociedad podamos hacer y que nos merecemos como sociedad en la región latinoamericana es el que va a permitir que haya la menor cantidad de muertas. Y por último, también dirigiéndome a todas las personas que nos están siguiendo, quisiera decir que no renunciemos, y menos en este momento, al derecho que todos y todas tenemos a imaginar un futuro mejor. Gracias, doctor. Ha sido un debate, una charla muy enriquecedora, donde no ha habido gritos, donde ha habido análisis, donde ha habido ideas y donde ha habido intercambio, debates. Hemos colaborado a echar luz, a iluminar, y quiero contarles a nuestros 4 expositores de fuste, de lujo, el doctor Díaz, el doctor Levin, el licenciado Fidanza y la doctora Lorian Jiménez, que ha sido un enorme placer escucharlos y compartir esta transmisión con ustedes. Nos volveremos a encontrar, gracias a toda la audiencia. Gracias a ustedes. La primera vez. No va a ser la primera vez. Muchas gracias a ustedes. Seguiremos, gracias a todos los hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.